Son las 8:03 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:03 hora de Venezuela. A esta hora justamente estamos en vivo. Vamos a conversar con Osvaldo Ramírez, reconocido analista político venezolano, sobre temas que son noticia en nuestro país. Osvaldo, saludos, feliz día para ti. Buenos días, Mario, y feliz mañana para todos. Encantada de poder entablar esta conversación. Hay muchos temas en el ambiente. Quisiera que comenzáramos con la situación que están viviendo los diferentes gremios con las protestas, buscando mejores reivindicaciones salariales. ¿Y cuál es tu percepción luego de esta reunión que tuvieron con la Organización Internacional del Trabajo para lograr estas reivindicaciones? Bueno, lo primero es poner en contexto de que no han cesado las protestas laborales en Venezuela. De hecho, al día 13 de febrero en Venezuela se han registrado más de 1.619 incidencias de conflicto social, de las cuales 1.371 han sido estrictamente por temas laborales, ¿ok? Siendo los estados Barinas, Bolívar, Aragua y Portuguesa los que han concentrado principalmente la mayor cantidad de protestas. ¿Ok? Este es un tema sobre el cual es bastante complejo tener un abordaje sin pasar por una erogación importante de dinero que permita elevar los salarios y que permita reducir estos niveles de conflictividad, porque si bien hay algunos gremios que pueden darse por satisfechos con unos salarios de 30, $40, hay otros gremios que insisten en la necesidad de tener salarios por encima de los $500 e incluso $1.000 mensuales, por supuesto en su equivalente en bolívares. Y esto termina generando una brecha muy grande para estos entre lo que ellos pueden tener realmente y lo que el gobierno, el Estado puede proveer, no solo a empleados activos, sino también a jubilados. Simplemente no dan los números en las finanzas públicas para poder darle respuesta a estos trabajadores, muy lamentablemente, porque no se merecen esos salarios que no permiten tener dignidad. Y esto te lleva a justamente esa situación de mantener el conflicto completamente activo. Ahora, es una utopía, sabemos que no te corresponde, pero desde el punto de vista del análisis político, ¿es una utopía tratar de que se equilibren los salarios de los diferentes gremios al precio de la canasta básica indicado por el SENDAS? Mira, a ver, te lo voy a explicar desde el punto de vista económico. Hoy el peso del sector público y de los salarios del sector público puede estar alrededor del 25-26% del presupuesto. ¿Ok? Generar una erogación que eleve esos salarios, que recordemos que el año pasado estos salarios habían sido indexados a cerca de $30, $30 equivalentes en bolívares, eso prácticamente se diluyó y está hoy alrededor de los $6-7. De hecho, justamente hoy anuncian un bono de guerra económica que fue transferido, este bono, esta compensación discrecional a todo el sector público, equivalente también a cerca de $29, pero la realidad termina siendo que hacer esta erogación y llevar esos salarios a un equivalente a una canasta básica pudiera generar un ciclo inflacionario muy alto que prácticamente estaría tirando por la borda todo lo que implica el esquema de estabilización monetaria del país. Entonces, tienes un problema bastante grande y eso quizás pasa por tratar de asumir y entender que hay la necesidad de tener un país dolarizado o con un esquema quizás doble, pero abandonar un poco esa visión de que solo el bolívar lo que importa. Esto lamentablemente, si tú abres ese ciclo inflacionario para poder pagar esos salarios, vas a levantar otros ciclos de conflicto y obviamente de descontento social ligados al alto costo de la vida y ligados a otro tipo de situaciones. Claro, el gremio está tratando de exigir como lo más realista a lo que es la economía actual y dicen que se van a mantener en la calle exigiendo reivindicaciones hasta lograr al menos un acuerdo. Sí, claro, es que ese acuerdo pudiera ser regresar a los $30 que tenías el año pasado y tratar de que esto esté completamente indexado, o sea, de manera permanente, que logre surfear esos embates inflacionarios que simplemente permitan que, bueno, no se diluya, no se vuelva sal, agua salada con ese poquito de salario, si digamos que son $30, que no es un salario digno,
simplemente esto termine siendo siempre $30 por ajustes mensuales. Problema importante, yo no creo que las finanzas públicas venezolanas soporten un aumento salarial incluso por encima de los $150 sin generar ese ciclo inflacionario, ese choque inflacionario, porque puede ser bastante profundo. Sí, entendido. Vamos a hacer una transición a otro tema que tiene que ver con el mundo político. La Comisión Nacional de Primarias anunciará la fecha de la elección primaria con la que pues, se va a escoger el próximo candidato presidencial de la oposición el 15 de febrero. ¿Cuál es tu impresión sobre cómo va este proceso? Mira, yo creo que van a dar una fecha, esa fecha probablemente sea la última semana de octubre, la primera de noviembre, para darle, no hacer spoiler de la fecha, pero probablemente estaría concentrada allí y probablemente estén anunciando un cronograma electoral que va a indicar, bueno, estos son los lapsos de recepción de candidaturas, estos son los requisitos para aquellas personas que no vengan apoyadas por organizaciones políticas constituidas, recordando que hay organizaciones políticas, partidos que fueron secuestrados por el TCJ, pero para efectos de la realización de las primarias se interpreta como legítimos herederos o legítimos dueños de esas tarjetas, de esas franquicias, a los que hacen vida en la plataforma unitaria, ejemplo, Acción Democrática, por citar uno de los partidos. Y allí también vas a indicar cuáles son los periodos en los que se podrá hacer o llevar a cabo la campaña electoral formal. Problema importante es que no está resuelto hasta ahora cuáles son los mecanismos técnicos de asistencia por parte o para hacer la primaria per se, pues, o sea, recordemos que ha estado una diatriba entre si esa primaria debe ser ejecutada por el Consejo Nacional Electoral o debe ser ejecutada por la sociedad civil. Eso es un primer factor. El segundo está relacionado con el voto en el exterior. No tienes respuesta sobre eso y ya comienzas a tener alguna cantidad importante de voceros indicando que va a ser prácticamente imposible tener el voto en el exterior. El tercer elemento viene asociado al Plan República si participa el CNE. Hay unos rumores bastante importantes de que si es con el Consejo Nacional Electoral, esto incluiría la participación del Plan República y esto tiende a generar un cambio importante en la dinámica que pueden tener algunos candidatos, es decir, no lo acepto, si esto es un proceso de la oposición, si esto es un proceso controlado por la oposición para tratar de hacer frente a una situación de mejora, obviamente, de la legitimidad del candidato que salga ganador allí, tú no puedes permitir ese tipo de acciones, ¿ok? Así como otros elementos que la lista es relativamente larga, que no están resueltos aún y que todavía ponen en duda hasta dónde la primaria va a ser una primaria realmente justa y libre o si simplemente va a ser un acto para legitimar a cualquier persona sin importar su nombre que se enfrente a Nicolás Maduro en elecciones presidenciales. Ahora, Osvaldo, cada vez que se habla de este punto de honor de la participación o no del Consejo Nacional Electoral, pues esto genera, sabes, rechazo en la población civil, en el electorado, en la sociedad como tal. Quisiera que nos hablaras acerca de qué otras alternativas. ¿Ellos contarían, por ejemplo, con el apoyo de universidades desde el punto de vista técnico para llevar a cabo este proceso de votación? Mira, hay un detalle, no todo el público está en contra de que sea el CNE el que la organice. Hay quizás unas audiencias mucho más firmes en sus propuestas de que esto no sea así. Hay que también recordar que hay partidos políticos que claramente quieren que sea el Consejo Nacional Electoral el que realice la primaria, puesto que son los técnicos que están acá y eso pudiera dar cierto nivel de conocimiento técnico, de acceso técnico a este tipo de procesos, porque bueno, estás tratando también de sembrar confianza en el órgano electoral. Recordemos que esa confianza en el órgano electoral, lamentablemente como institución política, no ha estado bien evaluada al menos desde el año 2004. O sea, es una historia que tiene ya 19 años de desconfianza en el órgano electoral por narrativas inducidas o por situaciones reales, pero al final del día tú tienes una situación de ausencia de confianza en general del país, como lo puede tener en otras instituciones. ¿Qué otros mecanismos hay? Mira, han planteado que sea una asistencia técnica
de organismos electorales externos. Yo creo que esa es una aspiración bastante lejana, puesto que yo dudo que las autoridades venezolanas permitan este tipo de situación. Otros plantean que tiene que ser una primaria organizada por la sociedad civil, ejemplo, organizaciones como Súmate, que pudieran ser conductores de este proceso, que ya en el pasado lo han realizado, y otros indican que pueden ser las universidades las que claramente lleven a cabo este proceso. Ahí el punto central es presupuesto, por supuesto, alcance, capacidad de poder tener los lugares para la votación. Y recordemos que aquí hubo una petición de la Comisión Nacional de Primarias al CNE para que estos centros de votación sean los colegios, las escuelas, en donde tradicionalmente asisten los venezolanos a votar. Y quizás allí el punto de honor está sobre, bueno, si la participación del Consejo Nacional Electoral se acepta si es o no es con captahuella, porque es uno de los elementos críticos para efectos de entender o de las preocupaciones que puedan generarse esas listas, como se vivieron en el pasado, que conllevaron a procesos de persecución político y de un apartheid político en el país durante mucho tiempo. Según tu experiencia, ¿cuál sería el escenario ideal para este proceso? Mira, el escenario ideal es que sea una primaria que esté en absoluto control de la sociedad civil de la oposición venezolana. Creo que eso le brindaría la legitimidad necesaria y el atractivo necesario para que todos los candidatos interpreten y se den por satisfechos y logren participar dentro de este proceso de primarias. Porque si no sucede de esa manera, tú lo que vas a tener es al menos dos, tres candidatos que digan, mira, no participo en primarias y me voy directo a la carrera presidencial. Punto. Porque no, interpreto que no, ese grupo ligado al G3, a la plataforma unitaria, que aspira a que este proceso sea lo más amplio posible, simplemente con esas acciones estás alejando a la gente, estás alejando incluso potenciales votantes que existe todavía, yo creo que un público dividido, falta mucha tela por cortar, pero existe todavía un público dividido si entre esa primaria debe ser organizada por el CNE o debe ser organizada por otro tipo de institución distinta a los que están alrededor de la figura del Estado. Sí, justo de lo que hablaba anteriormente. Osvaldo, explícanos, ¿has hecho algún tipo de encuesta donde se pueda medir o existe en este momento alguna encuesta que haya medido la aceptación o no de los precandidatos? Mira, nosotros estamos en campo, esperamos terminar antes de carnaval, el día jueves o viernes, porque lo que estamos viendo, he visto encuestas de otras encuestadoras como More Consulting, Dating Corp, en donde la preferencia de los candidatos están concentrados en María Corina Machado, está concentrado en Enrique Capriles, Juan Guaidó, Manuel Rosales y la figura de Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, que prácticamente acaba de irrumpir como un potencial candidato independiente. Yo creo que, insisto, falta mucha agua que pasar por debajo del puente para entender qué tan claro puede estar el panorama de candidatos de primaria, sobre todo ante la ausencia de fecha y ante la ausencia de del mecanismo per se de la votación de primaria, porque hay gente que dice, bueno, sí voy a participar, pero si luego me quitas el voto en el exterior, o es con el Consejo Nacional Electoral, o va con la captahuella, o está con el Plan República, hay gente que dice, mira, no participo y se retiren de la contienda. Pero hasta ahora esas son las cinco personas que están concentrando las preferencias. La diferencia entre María Corina Machado, que en la mayoría de estos estudios está de primera, en relación con el segundo potencial corredor, la distancia prácticamente los dobla, pero esto puede modificarse, o sea, porque la realidad para eso son los estudios de opinión pública, las encuestas sirven es para hacer estrategias de mantenimiento de posiciones de candidatos o de crecimiento de posiciones de candidatos en unas contiendas electorales. Osvaldo, tú que siempre vas monitoreando los tiempos, ¿te parece que se está en los tiempos correctos cuando aún hay tantas imprecisiones? Mira, vamos a partir quizás de la fecha ulterior o del objetivo último que tiene que ver con la elección presidencial.
La elección presidencial va a ser el día que le convenga al gobierno de Nicolás Maduro, punto. O sea, yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra. Esa aspiración de que si es en octubre, si es en noviembre, si es en diciembre del 2024, si no coincide con el ciclo electoral norteamericano, si es adelantada a marzo, ahí yo creo que tienes que anticipar que no controlas la fecha. Eso es un tema real, no sabes cuándo va a ser. Tu segundo elemento de como consideración táctica tiene que ver cuánto tiempo necesito yo como candidato para poder competir si emerjo desde estas primarias. Y generalmente tú puedes tener, ya tú tienes la mayoría de los contendores ya están en escena, es decir, ya están recorriendo país, ya están comenzando a hacer trabajos, si bien todavía no tienes una marca asociada, o sea, colores, logos, etcétera, todo ese trabajo de la comunicación política, pues ya has arrancado a estar en terreno. Entonces no es que estás cayendo una contienda de la noche a la mañana. El tercer elemento, tú necesitarías yo creo que unos 6 meses antes de la elección presidencial. Ante la ausencia de fecha, estás en tiempos correctos, o sea, no, estás en un tiempo adecuado de que tu primaria pueda ser en octubre o noviembre de este año, asumiendo que tú puedes tener como escenario sobrevenido una elección en mayo del 2024. Insisto, eso es una hipótesis de trabajo. Pero creo que sí, los tiempos están, yo creo que están fluyendo más bien, lamentablemente, con una fecha tan lejana y tan incierta, eso lo que opera es en el elector, que no se siente conectado con ese proceso y simplemente espera que llegue el proceso para motivarse políticamente y asistir a votar. Claro, entiendo. Osvaldo, ¿y qué ha pasado con la probabilidad de la reanudación del diálogo? Mira, sabemos que puede haber cambios relativamente pronto en algunos de los actores que están allí en la plataforma unitaria. Creo que ahí siguen las conversaciones, probablemente no fuera del país, sino acá en Venezuela. Yo creo que también se está tratando de acelerar los mecanismos en los cuales estos acuerdos humanitarios, acuerdos sociales logren al menos arrancar el proceso de desembolso, que recordemos que y va a ser a través de agencias de la Organización de Naciones Unidas, y que esto termine obviamente permeando o comenzando a dar los frutos esperados de ese dinero congelado por mucho tiempo y protegido por algunas naciones en nombre de la Asamblea Nacional, y que claramente esto determine o ayude a destrancar ese proceso de negociación política. Aquí de nuevo vuelvo al realpolitik. Ante una situación incierta de fecha de primaria, a mí, gobierno de Nicolás Maduro, no me interesa estar discutiendo unas condiciones electorales ya. O sea, me puedo tomar un tiempo relativamente largo, mientras que del otro lado, la plataforma unitaria, si yo fuera la plataforma unitaria, tengo que tratar de apurar, yo creo que parte de esa agenda político-electoral. Parte de un ejemplo de esa agenda y que está ligado probablemente a primarias, la participación en elecciones de inhabilitados políticos, ¿ok? Que es una petición expresa y recordemos que tú tienes hoy dos de los candidatos que están en ese top 5, Enrique Capriles y Juan Guaidó, que están con inhabilitaciones políticas, que dirían, mira, para yo participar en ese proceso yo tengo que estar habilitado porque sería bastante injusto que yo gane la primaria y que yo luego no pueda correr en una elección presidencial. Prácticamente, permíteme usar este popular adagio venezolano, cachicamo trabajando para Lapa. O sea, hay gente que dice, yo no lo voy a hacer. Entonces, en este punto yo creo que quizás hay gente tratando de apurar es justamente estos mecanismos de participación, de levantamiento de las inhabilitaciones, así como otra parte de la agenda que tiene que ver con la observación electoral e independiente, como el tema de la propaganda, entre el regreso de las tarjetas de partidos políticos, que también aquí ha habido una petición y recordar que algunos de estos partidos, bueno, fueron judicializados y entregados a otras personas. Discúlpame la pregunta si es muy naif, pero ¿ves como algo factible que se puedan levantar estas inhabilitaciones y que estas personas inhabilitadas puedan participar en el proceso? Mira, no es ingenuo, simplemente tiene que ver con, no sé si en algún momento lo había planteado, pero la capacidad de Nicolás Maduro y de su régimen de escoger contra quién compite electoralmente es bastante alta. Y si yo veo o interpreto que quitarle la inhabilitación a una persona me conviene porque es un candidato más fácil para derrotar, lo puedo hacer sin ningún problema.
Yo creo que ese tema está allí latente, no, y a veces hay que pensar bastante, a ver, ¿qué harías tú si tú estuvieras del otro lado para diseñar un proceso electoral que al final del día te convenga a ti para mantenerte en el poder? Y yo creo que justamente esa es la amenaza que algunos actores tienen que tratar de revertir. Claro. Gracias, Osvaldo, por esta asesoría gratuita y pública. Gracias por aclarar tantos temas que están en el tapete. Esperemos que el panorama político esté más claro más adelante. Bueno, un placer estar con ustedes y tengan una feliz semana. Igual, feliz día para ti. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, compartiendo el día de hoy en Buenos Días. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, todavía queda mucho más de nuestro espacio.